Buenos días, presidente. Paul Velázquez desde Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Presidente, antes de los dos temas, déjeme comentarle y sobre todo pues dar seguimiento a un tema aprovechando lo que comentó hoy el procurador. El pasado miércoles 6 de enero y hoy se ha comentado hablado de las remesas, de lo importante que han sido durante la pandemia, y eso pues no es nuevo. Hay que reconocerle a los paisanos que han sacado durante décadas adelante a generaciones enteras de mexicanos. La mayoría de ellos salieron en busca del sueño americano y hoy ven con agrado algo que estamos titulando en las redes como el sueño mexicano. En mayo recordará que le propuse que una parte de las casas recuperadas del Infonavit fueran a dar para los paisanos y vendidas en los consulados para que ellos generaran un patrimonio. Usted de inmediato respaldó la propuesta y se lo agradecemos. Este tema tiene a los paisanos muy emocionados, pero diariamente preguntan por sus futuras casas que van a comprar. Si bien entendemos que la ley del Infonavit tiene muchos candados neoliberales, es compleja y la diversidad en su consejo de administración han provocado que al día de hoy no se tenga un solo avance. Presidente, a nombre de los paisanos, le solicitamos si pudiera la presidencia generar un enlace con el Infonavit, que se hagan mesas de trabajo, que se agilice y se pudiera destrabar tanto problema, porque el Infonavit no nos está atendiendo. Algo así que pudiéramos lograr este mismo año el sueño mexicano para nuestros héroes paisanos, como usted los titula. Bueno, vamos a pedirle al director del Infonavit que te atienda hoy mismo. Gracias. Para que se avance. Y el Consejo de Administración del Infonavit, que es tripartito, porque participan representantes del gobierno, del sector obrero y del sector empresarial, es un consejo que actúa con sensibilidad social. No ha habido ningún problema para que estos programas de apoyo a los trabajadores, que facilitan el acceso de los trabajadores a el derecho que tienen a una vivienda, todo lo aprueban los consejeros. No ha habido obstáculos. Estamos sacando resoluciones por unanimidad. Entonces yo creo que en este caso, como se trata de algo justo, no va a haber ningún problema. Bien. En el primer tema, presidente, desgraciadamente se ha vuelto común ver individuos en los hospitales amenazando, golpeando, algunas veces han demandado, encarcelado y otros levantado y desaparecido personal médico, porque según ellos no están siendo atendidos como merecen. Presidente, ¿qué opinión le merecen estos abusos hacia el personal médico, residentes, médicos, enfermeras, pero sobre todo, qué posibilidad hay de que usted presente una propuesta de ley preferente en el próximo periodo de sesiones en el paquete que comentó la semana pasada que haría, así como lo hizo usted con la corrupción y el fraude electoral, para elevar a delito grave los ataques a nuestro personal médico y que jueces corruptos no puedan encarcelarlos solo por el encargo de un amigo o un político? Presidente, urge una ley que proteja a nuestros héroes de bata blanca. ¿Posibilidades, presidente? Sí, se ve. Creo que es injusto que se maltrate al personal médico, más en la circunstancia en que estamos, cuando ellos están arriesgando su vida por salvar vidas, médicos, enfermeras, todos los trabajadores del sector salud, en particular, en especial, los que están en hospitales COVID, los que trabajan en los 1015 hospitales COVID. La verdad es de que hubieron algunos problemas, pero la gente se ha portado muy bien con ellos, los apoya, los reconoce, los cuida. Esa es la información que yo tengo. Son muy pocos los que cuestionan a los trabajadores del sector salud, los que están atendiendo enfermos COVID. Muy pocos, los altaneros, los
prepotentes. La mayoría de la gente cuida a los doctores. Tengo información directa y tengo también encuestas. Y en todo este tiempo de la pandemia, quienes tienen más reconocimiento de todos, más que el presidente, son los trabajadores del sector salud. Reconocimiento del pueblo, de la gente. Entonces, yo veo esto como algo admirable, bueno, de parte de todos los mexicanos, de que estemos conscientes y actuemos de manera sensible y se reconozca el humanismo de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores de la salud. ¿Y por qué? Además, es importante recordarlos y protegerlos y reconocerlos, porque no son todos los médicos de México, son los que están dedicados, los que decidieron voluntariamente trabajar para salvar vidas en la pandemia, que muchos dijeron, no muchos, pero sí, algunos dijeron no es mi especialidad o no puedo. Por eso es importantísimo lo que hacen, nuestro reconocimiento. Y si es necesario, pues la iniciativa de ley. Pero la verdad, la gente los está respaldando. Y no están solos, pues, porque el gobierno pues también los protege. No están solos. Para la siguiente exposición de motivos, con todo respeto, le solicitaría a usted, presidente, a mis compañeros aquí presentes y a la audiencia, que me tengan paciencia. Es un tema delicado, un poco largo, extenso. Hasta hace una hora se me decía que no lo presentara por el alto riesgo que representa, no para muchos. El pasado lunes 4 de enero, aquí en la mañanera, se habló de la posibilidad de ofrecer el asilo político a Julián Assange. Las preguntas que saltaron son: ¿para qué? ¿Para que lo maten aquí en México? ¿Para qué traer a alguien más? Si Lidia Cacho y Anabel Hernández están fuera de este país, es porque no confían en el mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos y periodistas. Actualmente el mecanismo es quien debe garantizar la protección a los defensores. En octubre pasado yo le denunciaba la corrupción que existe entre esta empresa y el mecanismo. Su amaciato, mientras RCU monopoliza el dinero, el mecanismo solamente obedece. La empresa está ligada al expresidente Felipe Calderón y Genaro García. Esa semana volvió a recibir los ataques. El mecanismo no está garantizando la protección. Aquí no estamos seguros, presidente. El mecanismo no escucha y, peor aún, no quiere escuchar. Los miembros de la Junta de Gobierno, el personal directivo como Jorge Ruiz, director general, Cristian de la Rosa, titular de análisis de riesgos, deben ser removidos a la brevedad. Le digo lo que le dije a nuestro subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el viernes 25 de septiembre. No somos cajas de galletas, somos vidas y no sentimos la protección o seguridad que dice la ley que el Estado mexicano debe otorgar. Usted tiene otros datos, presidente, pero con todo respeto son los equivocados. Las decisiones son tomadas por terceros sin hacer partícipes a los extraídos y lograr consensos. Ser tomado en cuenta, y usted lo dijo la semana pasada, e informados, es un derecho que el mecanismo nos niega. Saltan ante esta situación muchas preguntas. Pregunto, ¿a cuántos miembros del mecanismo de protección les han matado a su padre, como a nuestro amigo y compañero de las mañaneras, Carlos Domínguez de Tamaulipas, quien además le han cancelado sus medidas de protección, dejándolo a la suerte de los enemigos?
Pregunto, ¿a cuántos miembros del mecanismo de protección los han dejado casi muertos en 3 ocasiones, como a nuestro amigo y compañero en las mañaneras, Julio Omar Gómez de Baja California? Le asesinaron escoltas ya estando en el mecanismo. A él le han provocado secuelas psiquiátricas, al grado que ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Depender de fuertes cargas de medicamentos controlados y atención médica, que al día de hoy ninguna dependencia de gobierno lo apoya, y ha sido entre los amigos y compañeros de aquí, periodistas de la mañana, quienes hemos ayudado a solventar su situación. Él, ante esta situación, Julio Omar está por solicitar en las próximas semanas el asilo político a uno de los miembros de la Unión Europea. Pregunto, ¿a cuántos miembros del mecanismo de protección los han dejado huérfanos a los 5 años, viendo cómo asesinan a su madre, como fue con la gran Miroslava Bridge en Chihuahua? ¿A cuántos miembros del mecanismo los han hincado y dado un tiro de gracia, como nuestro valiente Javier Valdés? ¿A cuántos miembros del mecanismo de protección les han desaparecido sus familias? ¿A cuántos miembros del mecanismo de protección les han dado un bombazo contra su patrimonio, un balazo en la cabeza, dejándolos sordos con parálisis facial, obstrucción de las vías aéreas, con problemas para respirar, hablar y deglutir, deudas millonarias, toma de medicamentos y secuelas de por vida? Desgraciadamente, la respuesta en todas estas preguntas que acabo de hacer es la misma: a ninguno. Y por eso, presidente, ninguno de estos miembros del mecanismo debe seguir decidiendo por las vidas de los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Tomaré las palabras del empresario Alejandro Martí: si no pueden, renuncien. El mecanismo de protección, los miembros de la Junta de Gobierno y la empresa RCU ya demostraron que no pueden y deben ser retirados. Por último, el pasado miércoles 5 de febrero del año pasado, al exponerle mi caso aquí en la mañanera, yo le dije que a pesar de todas las recomendaciones de las organizaciones, tanto del país como extranjeras, no me quiero ir del país. Pero hay un constante abuso, amenazas y hostigamiento de parte de Jorge Ruiz y Cristian de la Rosa del mecanismo de protección, del capitán Valverde, de la empresa RCU, y ya se está considerando retomar el proceso para el asilo político en el extranjero. El nivel de seguridad actualmente, presidente, que tenemos es 0. El botón que nos dan lo tenemos apagado porque tenemos temor a que RCU y el mecanismo entreguen nuestras posiciones geolocalización a nuestros enemigos. Este es el botón y permanece apagado porque es el principal enemigo que tenemos actualmente. La Fiscalía General de la República está sorprendida por la negligencia. Se están iniciando las demandas contra los corruptos que operan el mecanismo. Usted, el miércoles 6, dijo que el derecho más importante es el derecho a la vida. El mecanismo no lo quiere garantizar. Al más estilo de la Santa Inquisición, da sentencias de muerte a todo el que les incomoda. El mecanismo está descompuesto y ojalá usted lo pueda arreglar. Ante todo esto expresado, presidente, le quiero hacer 4 peticiones. Y de su respuesta, pero sobre todo de las instrucciones que usted gire, depende la vida de más de 1,200 extraídos y sus familias en este país. La primera, Jorge Ruiz y Cristian de la Rosa deben ser separados de sus cargos e investigados por poner en riesgo la vida de los extraídos. 2, los recursos, que se hagan públicos los recursos que opera el mecanismo y todo lo que se queda un solo particular que monopoliza un contrato leonino. La vida pública, cada vez más pública, como usted lo dice. 3, urge la reinstalación de las medidas de protección. Parece que el mecanismo prefiere muertos antes que hacer su función. Y 4, creo que, presidente, es la más importante en este momento, urge una reunión presencial, no videoconferencia, de los equipos de los defensores de derechos humanos y periodistas con el subsecretario Alejandro Encinas. Gracias. Muy bien. Vamos a pedirle a Alejandro que les reciba, que te atienda, pero también que venga aquí por todo lo que has expuesto y que explique cómo es este proceso de protección a los periodistas, a cargo de quién está, si funciona, si
si realmente protege o no, que se escuche la opinión, así como tú te expresaste, de Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Gobernación, a quien le tengo toda la confianza, absoluta confianza, y creo que a todos nos conviene que se ventile este asunto, que se transparente, independientemente de las reuniones, ¿sí?, que puedan tener, pero que aquí se informe sobre el mecanismo de protección a periodistas. También ya se tenían contemplado 2 informes sobre derechos humanos, sobre las búsquedas, sobre la atención a las víctimas. Entonces vamos a aprovechar para que informe la Secretaría de Gobernación y en especial Alejandro Encinas con su equipo, si te parece, y que además se establezca comunicación de inmediato. Muy bien. A ver.